El enfoque de la corriente realista italiana, que es justamente la que corresponde a esta concepción de la interpretación del derecho objeto, ha sido trabajada, digamos, durante muchos años, particularmente desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Una de las características justamente de esta escuela realista genovesa, donde vamos a ubicar al profesor Riccardo Guastini, ¿no?, es precisamente la naturaleza, digamos, escéptica con la cual ellos se, digamos, presentan ante el derecho. Lo consideran básicamente el derecho una cuestión de mera interpretación. Es decir, para la corriente realista el derecho es siempre un objeto de interpretación y por lo tanto la interpretación va a corresponder a la percepción que tenga el sujeto sobre la realidad. Es decir, entonces se plantea lo que podríamos llamar un escepticismo interpretativo. Esto significa que toda interpretación es siempre subjetiva. Luego vamos a poder también encontrar algunas otras características que acompañan a esta corriente del realismo italiano. Por ejemplo, el no cognoscitivismo ético, que va también muy a tono con aquello que implica pues, el desarrollo de las perspectivas liberales, sobre todo, ¿no?, considerando que para los liberales digamos, la ética es una cuestión relevante en la medida que han surgido, ¿no?, distintos problemas y conflictos a partir de las distintas lecturas sobre la ética. Por lo tanto, ¿no?, se plantea, ¿no?, la necesidad de establecer claramente una separación entre la ética y el derecho, ¿no? Por lo tanto, también el enfoque realista sintoniza con esto que llamaríamos el positivismo metodológico, ¿no? Por lo tanto, tiene sentido, ¿no?, el referirnos al derecho como un objeto para este enfoque. Esta introducción, ¿no?, fue necesaria para justamente considerar ya lo que significa este texto que habíamos enunciado, que es disposición versus norma, ¿no? Este texto, escrito por Riccardo Guastini, nos va a permitir también conocer una distinción que planteó esta corriente realista italiana y que ahora resulta bastante importante, ¿no? Esta distinción entre el concepto disposición y el concepto norma va a nacer básicamente de un tema que tenía que ver justamente con la constitución de la posguerra, ¿no?, en Italia, y que estaba centrado en el asunto del control de la constitucionalidad, ¿no? El problema básicamente se dio porque no había mucha claridad respecto a cuál debería ser el objeto de control, porque habían distintos conceptos que se usaban, ¿no?, leyes constitucionales y normas constitucionales, etcétera. Así que no queda muy claro realmente cuál iba a ser el objeto de control. Para superar ese impasse, entonces, es que se va a plantear, como veremos luego, la distinción entre lo que es la disposición y lo que va a ser la norma, ¿no? Esta distinción entre disposición y norma va a ser a su vez importante porque nos permite también ya entender mejor la naturaleza de esta concepción interpretativa del realismo italiano, que, como ya hemos dicho, es eminentemente escéptica y por ende subjetiva, ¿no? Si tomamos la definición de Guastini sobre lo que significa la interpretación, vemos que no es otra cosa que atribuirle sentido o significado a un enunciado, ¿no? En este caso, a un texto de carácter normativo, así que estamos hablando de la interpretación jurídica. Entonces, al decir que se trata de atribuirle, asignarle, estoy básicamente considerando que la interpretación es un acto de decisión y no de conocimiento, como podríamos pensar en otras perspectivas interpretativas. Cuando
Guastini entonces empieza a analizar lo que significa la actividad interpretativa. Entonces vemos que en principio se puede considerar esta como una actividad mental, ¿no? Sin embargo, la actividad mental evidentemente no puede ser susceptible de control, porque es una cuestión interna, ¿no? Para que pueda ser susceptible de control, que es lo relevante, ¿no?, dentro de esta temática de la motivación, como hemos visto también, es importante entonces que la interpretación sea entonces una actividad no psicológica, ¿no?, sino más bien una actividad lógica, ¿no? Y para que la interpretación sea considerada como una actividad lógica, entonces vamos a decir que se trata de una actividad discursiva, ¿no? No es entonces una actividad mental, o no va a ser considerada como una actividad mental, sino como una actividad discursiva. Esta actividad discursiva puede, ¿no?, básicamente expresarse en estos términos que tienen aquí ustedes en esta imagen, ¿no? T significa S, ¿no?, en donde T representa el texto de fuentes, ¿no?, el texto discursivo de las fuentes, y ese significa el producto de la interpretación o el resultado de la interpretación de ese texto discursivo, ¿no? Cuando hablamos entonces de una actividad discursiva, estamos pensando entonces en una estructura lógica, ¿no?, donde podemos representarla en este sentido, ¿no? T significa S. Y de esta forma vemos entonces que la interpretación vendría a ser también el resultado de la actividad interpretativa, ¿no? Es decir, la atribución de un significado a un enunciado, ¿correcto? Siguiendo también la perspectiva analítica, que es muy afín y siempre está muy interesada en las definiciones, ¿no? Está muy centrada, ¿no?, en el tema de definición de conceptos. Encontramos en el texto de Guastini una serie de términos que son a su vez también expresados, ¿no?, en cuanto a su sentido. Por ejemplo, dice: un documento normativo es un conjunto de enunciados del discurso prescriptivo. Otra definición es la que encontramos cuando se menciona el concepto enunciado, que vendría a ser cualquier expresión lingüística que tiene coherencia. A su vez también una ley, por ejemplo, no va a coincidir necesariamente con un enunciado, ¿no? Por ejemplo, podría ser que un artículo de una ley estuviese constituido por una pluralidad o un conjunto de enunciados. Pero vamos a los términos que son más importantes para nosotros, que son justamente el concepto de disposición y el concepto de norma. Podemos, por ejemplo, ver aquí que la disposición significa, se le atribuye el significado de ser simplemente, ¿no?, un enunciado que podemos hallar en cualquier documento de carácter normativo, ¿no? Y al decir norma ya estamos pensando simplemente en el significado de esa disposición o de ese conjunto de disposiciones, ¿no? De esta manera podemos llegar a la afirmación siguiente: la disposición es un texto aún por interpretar, la norma es el texto interpretado, ¿ok? Disposición entonces es el discurso del texto, ¿no?, y en cambio la norma es el discurso del intérprete, ¿ok? Esta distinción entonces permitía ahora sí ya establecer claramente cuál era el objeto de control, ¿no?, cuando se habla del control de constitucionalidad. Es decir, lo que uno encuentra en una constitución o en cualquier texto normativo son una serie de disposiciones. De esas disposiciones el intérprete va a extraer normas, y las normas son las que vamos a aplicar para resolver los casos, ¿no? Importante entonces en este sentido reconocer que de acuerdo al enfoque de Guastini,
¿no? No necesariamente, pues cuando uno abre un código o abre la Constitución, puede afirmar que tal artículo corresponde a una norma, ¿no? Porque un artículo de un texto puede incluir muchas normas, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es una cosa importante porque, como decía, normalmente uno cuando estudiaba Derecho asumía, ¿no?, que los artículos del código o de cualquier texto normativo correspondían a normas, ¿no? Y en verdad lo que uno encuentra ahí son simplemente textos por interpretar. Y luego cuando media el intérprete, entonces ya encontramos normas. Y recién la norma es la que va a tener la posibilidad de resolver los casos, los problemas, los conflictos, etc., ¿no? En este caso complementa, ¿no?, el profesor Guastini algunos temas también resaltantes, por ejemplo, algunos casos que vamos a encontrarnos en la práctica del derecho, ¿no? Por ejemplo, dice, una disposición podría implicar muchas normas. Esto justamente por la naturaleza a veces ambigua, a veces indeterminada del texto normativo. Es decir, el derecho finalmente es lenguaje, el lenguaje tiene problemas, ¿no? Muchas veces puede ser ambiguo, puede ser indeterminado, puede ser vago, etc. Y a raíz de esas características, entonces, es posible que uno pueda extraer de una disposición, ¿no?, un conjunto de normas. Luego, también dice Guastini, existen disposiciones sin norma. Este sería un segundo caso, disposiciones sin norma. Básicamente esto alude a las situaciones en donde podemos encontrarnos con reglas, ¿no?, del tipo es obligatorio realizar el acto A, por ejemplo, o está prohibido realizar el acto B. Una regla es un mandato definitivo, no puede ser cuestionado, evidentemente, ¿no?, la regla tiene entonces esta característica de ser órdenes o mandatos definitivos y ciertamente no, o podemos decir aquí que no hay mayor digamos, problema para entender, para comprender el significado de esa orden, ¿no? Por eso es que dice que en este caso hay disposiciones sin norma. Podríamos pensar en cierto modo que coincide, ¿no?, aquí la disposición con la norma porque en verdad, ¿no?, sería esto una suerte de interpretación literal, ¿no? Así que no hay en este sentido, ¿no?, digamos una creación, ¿no?, de una norma. Y el siguiente caso es el de las normas sin disposiciones, Esto puede, ¿no?, referirse también a situaciones, por ejemplo, en donde existen lo que llamarían algunos lagunas en el derecho, ¿no?, algún caso que aparentemente no tiene una solución desde el derecho positivo, ¿no?, pero sin embargo es posible sí hallar una solución si, por ejemplo, partimos, ¿no?, de considerar que el texto normativo incluye un conjunto de disposiciones y uno puede reunir diferentes disposiciones, por ejemplo, y extraer de ese conjunto de disposiciones una norma, ¿no? O sea que finalmente ese podría ser uno de los casos, ¿no? Esto es lo que se llama, ¿no?, un caso en un sentido débil, ¿no?, obtener una norma de la combinación de varias disposiciones. También dice cuando se obtiene de una norma expresa o del ordenamiento jurídico, ¿no?, casos de analogía, empleo de principios generales del derecho, etcétera, ¿no? O sea, si tomamos, por ejemplo, ¿no?, el caso de que un texto normativo incluye finalmente una serie de premisas, ¿no?, entonces es posible que uno también pueda ir deduciendo de esas premisas conclusiones que finalmente se pueden convertir en normas, ¿no? Es decir, estaríamos hablando aquí de lo que llamaríamos, ¿no?, la obtención de una norma a partir de este razonamiento lógico que se puede hacer, ¿no?, como dije, considerando la existencia ya de diferentes disposiciones que las podemos tomar como premisas de un razonamiento lógico, ¿no? Entonces, en realidad, estas son las situaciones que destaca Ricardo Guastini, ¿no? Finalmente, ¿no?, se puede decir entonces que la labor del intérprete para él
es comparable con la labor que realiza un traductor, ¿no? Un traductor finalmente empieza de un texto para terminar en otro texto distinto, que es el texto traducido, ¿no? Aquí lo mismo, ¿no? Uno empieza de un texto de fuente, que puede ser, no sé, el Código Civil, por decirles, y luego de ese Código Civil yo puedo ir extrayendo las normas que voy a aplicar para justificar mis respuestas en distintos casos, ¿no? O sea que en ese sentido sí puede ser, como decía, comparable la función que realiza un traductor con la que realiza un intérprete en el ámbito del derecho.